Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y trates de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Te amamos, Señor. Puedes tener paz en la tormenta, esa paz que solo Él la da, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz, dígaselo al Señor, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Una última vez, dígalo. Y puedes tener paz en la tormenta, sí, Señor, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Su palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del único y sabio Dios. Bendito sea el Señor. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué contradicción. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está
hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hace una exaltación el apóstol Pablo, dice, miserable de mí, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hace esta declaración tan maravillosa el apóstol Pablo, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que el Señor, hermano, tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a usted y a mi persona. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta linda y hermosa, fresca noche, Señor, que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre, porque nos has deleitado, Señor, esta mañana, Señor, con tu palabra, Señor. Y creemos, Padre, que el mismo Dios que habló esta mañana es el mismo Dios que habla en esta tarde, Señor, aquí en tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos a recibir esta palabra, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a depender de ti, Señor, y que pueda hablarlo de la manera que tú quieres que yo lo hable, Señor, en esta noche, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, Señor, sabiendo, Señor, que al estar en tu presencia, Señor, todo nuestro ser, Padre, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, tiene la capacidad de alinearse, Señor, a esa perfección tuya, Señor. Padre, pido por el enfermo, Señor, por el desanimado, Señor, por aquel que tiene una lucha, Señor, en esta noche, Señor, que tú seas ministrando, Señor, nuestros corazones, Padre. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta tarde. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí. Y veo más o menos la misma cantidad de personas que están constantemente, así que gracias a Dios porque vencieron el frío y de repente se escucha que posiblemente esté lloviendo ahorita. Espero que eso no lo preocupe a usted. Pero hay una palabra de Dios, hermano, para nuestras vidas y el apóstol Pablo me sorprende y de alguna manera el reto para nosotros en esta noche es ver, hermano, una declaración que el apóstol Pablo hace sobre la naturaleza en el corazón del ser humano, ¿verdad? El tema de esta noche es la lucha interna del creyente. ¿Cuántos creyentes sabemos en esta noche, hermano? ¿Cuántos creyentes? Ahora, ¿cuántos de los creyentes que estamos aquí sabemos que tenemos una lucha en nuestra vida? Amén. Es como dos fuerzas dentro de uno, ¿verdad? Que una, dice el apóstol Pablo, una dice quiere y se deleita y quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay otra parte de nosotros que lucha constantemente contra la ley de Dios. Amén. Hace algunos días estaba viendo alguna noticia donde, bueno, uno de los hombres más ricos del mundo estaba hablando sobre, él estaba declarando que en los próximos 10 a 20 años, la gente o cierta gente, digo yo, va a tener la capacidad de volar hacia fuera de la tierra, ¿verdad? Inclusive él dice que va a tener la capacidad de vivir fuera de la tierra. Y uno dice, bueno, qué bueno que está tanto avance, ¿verdad? En la tecnología, el avance del ser humano en este tiempo, ¿no? Uno puede sorprenderse de ideas que ya están tomando forma, ¿verdad? Que posiblemente si usted es de los 1970, por allá de mi generación, de aquel tiempo, de repente no había tanto despertar en cuestión del crecimiento y del progreso humano, ¿verdad? Y uno puede decir qué bueno que el hombre está progresando, pero hay una pregunta, hermano, que yo me hacía con respecto a esto y al leer el tema del apóstol Pablo. Llegar a la luna o llegar, hermano, a tener la capacidad de vivir fuera de esta tierra, ¿sería lo más importante para la vida del ser humano? Sería una pregunta que pudiéramos hacernos. Lograr ese avance en nuestras vidas o llegar a ser personas, hermano, que llegan a vivir esos proyectos que grandes hombres, hermano, pensadores, creativos y que tienen el poder económico quieren lograr. Bueno, ¿eso sería el todo del hombre?
La pregunta sería para nosotros, ¿eso sería satisfactorio para usted o sería satisfactorio para mí? Si dice la palabra de Dios, hermano, que hay un tiempo de nacer, pero también hay un tiempo de morir, ¿verdad? Y es hermosa la vida que Dios nos da. Es una oportunidad que Dios nos da para poder disfrutar de Él en esta tierra, en esta creación. Pero la verdad, hermano, que muy pocos pensamos en una preparación para cuando necesitamos irnos de esta tierra, ¿verdad? Cuando vamos a partir de este lugar. Preparar nuestras vidas, que lleguemos, hermano, a estar totalmente preparados para que podamos vivir realmente como es la palabra de nuestra predicación, ¿verdad? Vivir con Dios por una eternidad. Ahora, si uno mira esa verdad, hermano, yo quiero invitarlo a reflexionar. Si es una verdad que el tiempo de vida en esta tierra es corto y que un día vamos a vivir, vamos a pasar a otra dimensión, por decirlo de alguna manera, y hay una promesa, hermano, de que para la iglesia del Señor, el Señor tiene preparado un lugar para nosotros. Valdría la pena, hermano, valdría la pena esforzarnos usted y yo en vivir una vida, estudiar las Escrituras y hacer que las Escrituras cobren vida en nosotros. ¿O seríamos, hermano, y déjeme decir esta palabra, seríamos, hermano, tan necios de tratar de vivir una vida, de vivir una vida aparente que esté muy lejos de vivir una vida auténtica que nos pueda llevar realmente a la salvación? Es una cuestión de enfoque en nuestras vidas. Amén. Esa es una cuestión de enfoque. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Verdad? Y eso ¿qué es lo más importante para usted? ¿Hacia dónde lo está llevando? El apóstol Pablo, en estos pasajes, hermano, desde el 5, el 6 y el 7 y el 8, nos está hablando, hermano, del tema que debe de ser un tema primordial en la vida de todo creyente. Habla del tema de la santificación. Amén. Diga conmigo, hermano, santificación. Es importante y debe de ser importante para nosotros porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, que sin santidad, hermano, sin santidad. Y ahorita vamos a ver la parte débil del ser humano que Pablo nos habla. Pero dice la palabra de Dios que sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Y eso es un amén, es un hecho. Que Dios, hermano, no va a bajar su estándar para dejarnos entrar a esa promesa, ¿verdad? Esta mañana hablamos, hermano, del pueblo de Israel, de entrar al reposo, ¿verdad? El reposo para nosotros es Cristo y es esa promesa de vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, está hablando aquí de una lucha interna para el creyente que debe de ser muy importante para usted y para mí, ¿verdad? Anhelar, hermano, anhelar salir victoriosos en esa lucha interna. El apóstol Pablo, hermano, nos viene hablando en Romanos 6 y 8 al 8 sobre el tema de la santificación, es decir, cómo el creyente vive después de haber sido justificado por la fe. Dice el capítulo 5, hermano, cuando comienza, dice, justificados pues, dice, por la fe. Y eso es importantísimo, es hermoso, dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo, hermano, Dios abrió una puerta para que usted y yo podamos tener acceso al Padre, para poder tener acceso a ese reposo que el Señor nos ha prometido para una eternidad. El apóstol Pablo, hermano, comienza con ese tema de la justificación por la fe. En el capítulo 6, hermano, si usted mira el capítulo 6, en el capítulo 6 Pablo nos está diciendo que hemos muerto al pecado. El pecado es lo que nos separaba de Dios. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Pero dice Pablo, en el capítulo 6 nos enseña que hemos sido muertos al pecado y hemos sido vivos para vivir para Cristo. Son esos lados, ese privilegio que el Señor nos ha dado de haber muerto al pecado y de poder vivir para Cristo. Y en el capítulo 7, hermano, el apóstol Pablo
está hablando del tema, nos habla del tema de la ley y la ley como en relación con el creyente. ¿Cómo trabaja la ley con el creyente? Y el apóstol Pablo, hermano, nos explica que la ley, hermano, la ley no es mala, sino que cumple la función de revelar el pecado. Sin la ley, él no habría reconocido que las cosas, hermano, eran pecaminosas. Por ejemplo, en un pasaje anterior, el 4, el 5, dice que sin la ley, él no habría reconocido que cosas eran pecaminosas. Por ejemplo, Pablo menciona que el mandamiento de no codiciar, él no sabría que codiciar era pecado si la ley no se lo dijera. La ley, cuando habla en esta parte de la ley, se está refiriendo a la ley de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, no matarás, dice, no codiciarás, no mentirás. Habla de los mandamientos de Dios. El problema, hermano, dice Pablo, porque la ley, hermano, es la que dice en una parte, dice Pablo, dice que la ley que es para vida, dice que vino a ser para muerte para él. ¿Por qué razón? Porque la muerte, hermano, la muerte o el pecado más bien, y cómo trabaja, hermano, yo no lo sé, para mí es un misterio todavía, pero cómo trabaja que el pecado, hermano, el pecado se aprovecha de la ley que es buena para nosotros hacernos pecar, para hacernos caer. ¿Ha usted tratado con por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un niño pequeño que usted le dice, mira Luisito, por favor, no vayas a tocar esto? ¿Qué es lo que hace Luisito? Usted se desaparece, se va y le empiezan a bailar las manitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos inclinados a hacer aquello, hermano, a hacer aquello que es malo, ¿verdad? Estamos inclinados. Usted le dice a una persona, mira, no hagas esto, y parece ser que le dicen, hazlo, ¿verdad? Porque van y lo hacen. Entonces, ahí el apóstol Pablo, hermano, él dice, lo que para mí, la ley que es de vida, era para bien, para mí la ley viene a ser de muerte. ¿Por qué? Porque él habla, hermano, y él nos enseña que la ley, hermano, es la que nos hace saber lo que usted y yo hacemos mal. Eso es la revelación de la ley. El problema, hermano, no es la ley. Dice Pablo, la ley es buena, es pura, sino que el pecado usa los mandamientos como una oportunidad para despertar los deseos pecaminosos. Y yo siempre, hermano, en mi vida de caminar con el Señor, siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué es tan llamativo aquellas cosas que no debemos de hacer? ¿Por qué es tan llamativo, por decirlo de alguna manera, el pecado sexual? ¿Por qué es tan llamativo en el hombre? Siempre he preguntado al Señor, ¿por qué? Y es precisamente, hermano, porque el pecado, hermano, usa los mandamientos de Dios para despertar el deseo pecaminoso y llevar a la persona a la muerte espiritual. Así dice Pablo que la ley es santa, la ley es justa, es buena, pero el pecado, al aprovecharse de ella, queda mostrando en toda su gravedad el tema del pecado. En resumen, la ley le quita la máscara al pecado y demuestra cuán destructivo es el pecado para nuestras vidas. Y espero, hermano, que usted esta enseñanza, hermano, la atesore y la abrace y la estudie y la medite. Porque el pecado, hermano, está constantemente tocando a la puerta del corazón de cada uno de ustedes. Está tocando constantemente la mente de cada uno de ustedes. La mía también. Todos debemos de tener cuidado sobre el tema del pecado. Lo que vamos a ver en esta tarde, hermano, en los versículos 14 al 25, lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos a través del apóstol Pablo, que describe la lucha interna del creyente, querer hacer lo correcto. Y yo creo que todos los que estamos aquí en este lugar, en todo momento, hermano, en nuestra mente queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo que Dios manda hacer, queremos ser obedientes, pero nos enfrentamos, hermano, a la debilidad donde el pecado, hermano, toma avance sobre nuestras vidas.
Entonces el apóstol Pablo, hermano, habla de ese conflicto interior, ese conflicto espiritual. Y dice en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley de Dios se refiere a los mandamientos de Dios, es una ley espiritual. Pero dice Pablo, pero yo soy carnal. El ser humano, hermano, el ser humano lleva otra ley, hermano, sobre él, sobre el corazón. Y es el pecado, hermano, el pecado que viene desde nuestros padres, desde nuestros primeros padres. Venimos infectados, hermano, venimos vacunados con el pecado en nuestras vidas. Y es algo que el apóstol Pablo nos enseña, hermano, que es algo que nosotros vamos a llevar hasta que nos vayamos de este lugar. Pero a través de su palabra, Pablo, hermano, nos enseña que nosotros, hermano, podemos vencer el pecado, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo está dentro de nosotros. Porque Cristo, hermano, es poderoso en la vida de aquel creyente que se dispone a dar su vida, hermano, a entregar su vida a Él. Amén. Entonces hablamos, hermano, de que dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal. Y se me hace muy fuerte esta palabra, esta frase cuando dice Pablo, dice, estoy vendido, dice, al pecado. Pablo reconoce esa debilidad. Dice, porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago, dice, lo que no quiero. Se imagina, hermano, estar viviendo una vida así, o la lucha interna del creyente, estar viviendo, hermano, siempre en contra de tus propios deseos. Con nuestra mente queremos servir a Dios, pero en nuestros miembros, hermano, está el hacer el mal. Dice Pablo, dice en el 16, y si lo que no quiero, dice, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. La ley que él decía anteriormente, que la ley lo llevaba a la muerte a él, dice, la ley es buena, ¿por qué? Porque primeramente la ley es la ley de Dios, y la ley de Dios nos enseña, hermano, o el pueblo de Israel recibió la ley porque Dios quería que el pueblo de Israel supiera cómo conducirse, y es la misma manera que nos pasa a nosotros. Del nos da su palabra porque Él quiere que nosotros aprendamos a conducirnos correctamente en esta tierra, en este caminar del creyente. La ley, hermano, nos revela el pecado. La ley es santa. Pablo afirma que la ley es santa, justa y buena. La ley expone el pecado en nosotros. La ley, al ser espiritual, expone la condición pecaminosa del ser humano, sacando a la luz, dice, las pasiones y los deseos que ya existían, pero que no se percibían claramente. Usted y yo, hermano, no robamos porque sabemos que la ley, que es buena, que es perfecta, nos dice que no deberíamos de robar. Amén. Es como, la ley viene a ser como nosotros, hermano. En nosotros es como encender la luz en un sótano totalmente oscuro, que al encender esa luz, hermano, podemos ver los insectos o los ratones que ya existían, pero que no se podían mirar claramente, ¿verdad? Eso es, la palabra de Dios viene a revelar, hermano. Decía una persona el día de ayer en una conferencia, decía que la palabra de Dios, hermano, no viene a decirnos qué tan bien o qué tan lindos somos nosotros. Decía que la palabra de Dios viene a revelarnos, hermano, qué tan mal estamos nosotros delante de Dios. Y eso viene a ser una realidad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios va desnudando, hermano, nuestra alma, va quitando aquellos bloques, hermano, que la vida, hermano, nos ha ido construyendo sobre nosotros, y va quitando todos esos bloques para descubrir el verdadero yo y allí mirar la necesidad profunda que tenemos de Dios. Cuando yo entiendo, hermano, que yo soy un pecador y que tengo una falta grave dentro de mí, es cuando yo puedo reconocer cuánto necesito de Dios en mi propia vida. Mientras usted, hermano, no se dé cuenta de su pecado, nunca va a poder sentir la necesidad de la mano de Dios obrando sobre su vida. Amén. Y podemos vivir una vida así, hermano. Podemos vivir una vida, hermano, aparentemente de creyentes, pero una vida llena de engaño.
Y yo quisiera invitarlo, hermano, a que usted reflexione profundamente sobre esto. He escuchado personas que dicen, bueno, es que estuve en este lugar y caí, ¿verdad? Y todos llegamos a caer una vez en la vida o varias veces en la vida, ¿no es así? Todos llegamos a caer en errores. Pero muchas veces usamos esta palabra que dice Pablo, dice, bueno, Pablo tenía esta lucha, y si el apóstol Pablo tenía esta lucha, entonces, ¿qué será de mí? Entonces, como en él tenía esa lucha, en mi lucha, estas caídas son naturales, y no es así. Muchas veces, hermano, tomamos esta escritura para decir, bueno, es que soy débil, ¿verdad? Es que caigo constantemente porque ahí está el pecado dentro de mí, y muchas veces comenzamos a excusarnos diciendo que los demás también caen porque también son pecadores, aunque sean creyentes. Y eso solamente es una excusa que usamos, hermanos, para decir que mi pecado está bien porque soy débil, y no es así. Aún el apóstol Pablo, aún cuando él está poniéndose en ese lugar vulnerable de debilidad, Pablo no nos enseña que él vivía en debilidad pecando. Él nos enseña que la verdadera fortaleza no se encontraba en él, sino se encontraba en Cristo. Así que lo que vamos a aprender en esta noche, hermano, que cuando tú tienes una debilidad, cuando yo tengo una debilidad, si yo soy sincero conmigo mismo y yo la expongo delante de Dios, esa debilidad, entonces yo estoy expuesto para que el Señor siga trabajando en mi vida. Dios, hermano, no nos ha llamado o no nos ha mandado a ser perfectos, pero sí nos ha mandado a ser buenos guerreros en nuestra vida espiritual. Nos ha mandado a ser buenos guerreros. Aunque el creyente, hermano, ha sido justificado, aún vivimos, hermano, en un cuerpo afectado por el pecado. Constantemente, hermano, vienen pensamientos a nuestras mentes. En algunas ocasiones cedemos a esos pensamientos y cedemos, hermano, a esas tentaciones y caemos en ciertas faltas, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está infectado. Pero Pablo, hermano, cuando nos habla de esto, él no está viviendo en derrota. Porque ni siquiera, hermano, está diciendo que eso es correcto o es la manera natural del creyente. No. Pablo reconoce la influencia, hermano, persistente del pecado. Pero Pablo también tenía muy presente quién estaba dentro de él, quién lo estaba soportando. En el versículo 15 sigue diciendo nos sigue enseñando esta fotografía, hermano, oscura de esa persona, ¿verdad? Dice, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, dice, pues no hago lo que quiero. Dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Una de las cosas, hermano, que usted y yo necesitamos aprender es estar consciente de cuál es la posible debilidad que hay dentro de nosotros. Todo cristiano sincero, hermano, reconoce que experimenta una lucha. Amén. No quiero que se me estén durmiendo, hermanos, porque eso es importante. Amén. Es muy fácil tratar de vivir una vida espiritual aparente. Es muy sencillo, hermano. Solamente aprendes el léxico, aprendes las palabras, aprendes a levantar tus manos, pero llegas a tu casa, hermano, sales del día domingo, regresas a la lucha constante de la semana y empiezas y llegas otra vez a esa batalla. Y Dios no nos ha mandado, hermano, no nos ha llamado para vivir, hermano, peleando las mismas batallas todo el tiempo. Dios nos da la capacidad de levantarnos y de ponernos sobre esas batallas. Dice, porque el querer el bien, dice, está en mí. Cuando nosotros, hermanos, somos renovados por la gracia del Señor, somos justificados, el deseo de nosotros está en mí, pero tenemos esa lucha de no querer hacerlo. Pablo reconoce, hermano, una tensión interna que hay dentro de nosotros. Su mente, hermano, desea agradar a Dios, pero su carne, hermano, le impulsa a hacer el mal, dice Pablo. El yo, hermano, el yo interno, el hombre interior regenerado quiere obedecer, pero el pecado interno se resiste.
No se trata de hipocresía, sino de un realismo espiritual. Muchas veces tenemos la tendencia, hermano, a decir la hipocresía dentro de la iglesia. A decir, este hermano está en hipocresía. Y nosotros, hermano, tratamos esta palabra con desprecio, pero el Señor me hacía entender esto, hermano, que antes de tratar a las personas que fallan o que no viven una vida agradable, tratar de tratarlas como personas hipócritas, debemos de sentir, hermano, ese sentir que Dios tiene para con nosotros. Debemos, hermano, de interceder por esas personas, porque Dios quiere que tú te restaures, pero también Dios quiere que esa persona se restaure. Así que si tú de alguna manera miras a una persona, o miras en mi persona o en otra persona, esa falsedad o esa posible hipocresía, es un llamado que el Señor te está dando a interceder para que esa persona se conforme a la realidad de Cristo y que esa persona pueda vencer el pecado y pueda vivir una vida auténtica. Una de las cosas que estaba escuchando constantemente en el tema que escuché el día de ayer es de que si nosotros queremos ser la iglesia que va a alcanzar a mucha gente en el futuro, una de las cosas que constantemente miré a través de toda la conferencia, a través de todos los principios, es el poder de una vida auténtica. El poder de una vida auténtica. Si nosotros, hermanos, no vivimos una vida auténtica, vamos a estar solamente, hermano, jugando a la iglesia, pero no vamos a tener un avance en el reino que Dios nos ha mandado a conquistar. Dios nos ha mandado, hermano, con una función. Bueno, volviendo a la conferencia de ayer, estaba mirando una persona que Dios le puso el alcanzar a los jóvenes que están con problemas en las pandillas, un ministerio que se llama 10 by 10. Y una de las cosas, hermano, que uno puede ver en ese tipo de líderes es que viven una vida que se consume en Cristo, que se consume en el Señor. Personas, hermano, que son auténticas en lo que hacen y tienen el poder de llegar a personas. ¿Por qué? Porque son auténticas, no tienen el temor de ir a cualquier lugar con tal de alcanzar un alma. Y es la autenticidad. Pero Pablo nos explica que dentro de mí está esa lucha constante. En Gálatas, el apóstol Pablo, hermano, le dice a los Gálatas que el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu. Hay esa lucha constante dentro de nosotros. Y el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. Y si nosotros vemos este pasaje, hermano, vamos a descubrir y vamos a aclararnos bien que dentro de lo que Dios quiere, no existe, hermano, una vivienda para dos fuerzas. O vivimos en la fuerza del mal o vivimos en la fuerza del bien. O vivimos en una vida, buscamos vivir una vida auténtica en Cristo, o decidimos vivir una vida que no es auténtica, pensando que estamos en Cristo. Esas son dos cosas, ¿verdad? El deseo de la carne, hermano, es siempre contra el espíritu. La carne, hermano, no le gusta que tú te levantes a orar por las mañanas. La carne, hermano, no le gusta que te incomodes por servir a alguien. A la carne no le gusta. Y el Espíritu Santo, a la misma vez, no tiene nada que ver con los deseos de la carne. El Espíritu Santo rechaza todos esos eventos en nuestras vidas cuando nosotros estamos batallando en eso. Entonces, reconocer nuestra debilidad, hermano, nos mantiene dependientes de la gracia de Dios. Amén. No es que nos descalificamos cuando aceptamos que tenemos una lucha. Es cuando somos conscientes y mantenemos una firmeza en esa dependencia de la búsqueda con Dios. El cristiano maduro, hermano, no confía en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Para vencer el pecado, hermano. Mira, piensa cuál es tu debilidad. Piensa solamente, ¿dónde es donde constantemente has estado abriendo una puerta para pecar? Tal vez tiene que ver con temas de la sexualidad. Reconócelo y toma conciencia de que eso te está alejando de la presencia de Dios. Hay un problema que tienes que
¿Tienes problema por no ser honesto? ¿Fácilmente caes en la deshonestidad? Bueno, reconócelo y pídele a Dios que te ayude a vencer esa debilidad en ti. Cuando tú venzas esa debilidad, posiblemente va a querer venir a tu puerta otra debilidad, posiblemente más fuerte. Pero tú vas a estar más preparado para recibir esa debilidad. Tú vas a estar más preparado. Pablo describe, hermano, una ley espiritual que está dentro de nosotros. Ya no se refiere a la ley de Dios, se refiere a la ley del pecado. Todos estamos, hermano, caminando con esa ley del pecado dentro de nosotros. Hay una constante guerra entre esa ley, la ley en la mente que desea servir y obedecer a Dios, pero por el otro lado está la ley del pecado, la naturaleza caída de nuestras almas que se rebelan contra Él. El creyente vive, hermano, en un campo de batalla. Usted y yo, hermano, estamos constantemente en un campo de batalla. Y no es erróneo, hermano, vivir en este campo de batalla. Lo que es erróneo es estar cayendo constantemente en ese campo de batalla. Necesitamos levantarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Él es el que pelea nuestras batallas. En la vida, hermano, de un creyente maduro, no es que vaya a haber ausencia de luchas. La madurez en el creyente, hermano, no es que ya no hay más luchas en la vida. No, sino que en la vida de un creyente maduro existe la victoria en medio de la lucha. En medio de la lucha, hermano. ¿Cómo puede usted mirar, hermano, que usted está avanzando en los caminos del Señor? Cuando usted, hermano, sabe que está luchando. Aquel que ha sido vencido es aquel que ya no lucha. ¿Ha visto, hermano, cuando agarran a un pescado, que lo sacan? Y que está luchando el pescado y se mueve para todos lados, pero de repente deja de moverse. Bueno, cuando usted ve a un creyente, hermano, que ya no se mueve, que ya no viene a la iglesia, que ya no ora, que no lee la Biblia, está como ese pescado, hermano, que está dando los últimos movimientos. Está agonizando y nuestra función es orar por ese creyente, hermano. Orar por ese creyente. El creyente, hermano, vivimos en un campo de batalla y muchas veces ese campo comienza en la mente. Cada vez que eliges obedecer a Dios, hermano, cada vez que eliges obedecer a Dios, fortaleces tu espíritu sobre la carne. Cada vez de que tú miras en la palabra la manera como tú te debes de conducir y lo obedeces, te estás fortaleciendo. Es por eso, hermano, que constantemente se nos insta, constantemente, lean la Biblia, lean la Biblia. ¿En dónde van en la lectura de la Biblia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida para nosotros. La palabra de Dios, hermano, son vitaminas para nuestra alma. Es lo que nos ayuda a sobreponernos a las cosas adversas en la vida. Y el apóstol Pablo, hermano, da un clamor del corazón. Y cuando en este pasaje que Pablo nos expresa esa debilidad en él, hay una controversia si Pablo está hablando de él mismo o está hablando de un cristiano alejado de Dios, ¿verdad? Pero la cuestión es la misma, hermano, es algo que usted y yo vivimos todos los días, ¿verdad? Es algo que vivimos en todos los días, pero cuando el apóstol Pablo en el versículo 24 dice, miserable de mí, cuando él sabe y cuando él entiende en la situación en la que está metido, cuando él reacciona, hermano, la gravedad del asunto, ¿verdad? La gravedad del asunto, él da una exclamación y dice, miserable, dice de mí, dice. Porque cuando estamos en el pecado es lo único que podemos tener, hermano, la miseria en nuestras vidas. Cuando vivimos, hermano, anclados a situaciones, hermano, que nos llevan hacia abajo, solamente, hermano, ese es un lugar de miseria para nosotros. Y Pablo lo entiende, dice, miserable de mí, dice. Y en una manera natural, cuando el creyente está alejado, hermano, y entiende que sin Dios es un ser miserable, entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque sabe, hermano, que el pecado que está en el creyente, hermano, el pecado que está dominando al creyente, lo está llevando hacia un lugar cada vez más lejos de la presencia de Dios.
Entonces Pablo dice, ¿quién me librará? Y yo no sé si esta palabra le esté hablando a alguien en especial en esta noche. Pero puedes llegar a preguntarte, ¿quién me librará? O normalmente pasa por nuestra mente, ¿cómo puedo salir yo de esta situación difícil que me encuentro en la vida? ¿Cómo puedo salirme de este pozo que me tiene atrapado en mi vida personal? ¿Cómo puedo salir de esto? El apóstol Pablo, hermano, nos da la solución en las siguientes palabras. Dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí, hermano, es cuando podemos saber que aunque el apóstol Pablo nos pinta una fotografía muy oscura de su persona que pudiera llegar a ser, nos damos cuenta, hermano, que el apóstol Pablo no vivía en un estilo de vida en debilidad. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había justificado y que por la justificación él tenía paz para con Dios. Porque Pablo sabía, hermano, que Dios, hermano, a través de Jesucristo lo había separado, hermano, de la muerte del pecado y lo había traído a la muerte de la vida. Pablo lo sabía porque él lo escribió, él lo conocía. Esa es una teología del apóstol Pablo. Entonces, si Pablo entendía esto, hermano, ahora una aplicación a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos recordar o qué necesitamos saber para saber que podemos vivir una vida victoriosa en Dios? Que podemos dejar de pecar, hermano, dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios. Hay personas, hermano, que uno solamente mirándolo, hermano, tienen una sensualidad, hermano. Que es una sensualidad que los invita, hermano, a vivir una vida, hermano, en pensamientos que no son adecuados. Hay personas, hermano, que sabemos que les gusta mentir. Hay personas, y podemos mencionar muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesitas recordar que Dios hizo para ti, para que tú puedas tener victoria sobre esos pecados? Dios, hermano, Dios dice su palabra que Él vino para hacernos libres. Que Él vino, hermano, para romper esas cadenas de maldad sobre nuestras vidas. Él vino. ¿Qué necesitamos entender para vivir una vida auténtica? Para vivir una vida que le agrade a Dios. Yo no puedo sentarme con una persona a decirle, estoy fallando, porque es normal, porque todos los hombres fallan. No puedo excusarme, no puedo quedarme enano espiritualmente. Yo necesito levantarme, hermano. Yo necesito levantarme espiritualmente, necesito madurar. ¿Por qué? Porque Dios me ha mandado a hacer algo. Y yo necesito crecer, yo necesito madurar, yo necesito vivir una vida auténtica. Muchas personas, hermano, pensamos que no podemos dejar de hacer ciertas cosas en la vida. Pero sí podemos, hermano, sí podemos. Sí podemos porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios puede sacarte de cualquier situación en la que te encuentres. Aún, hermano, sea problemas, hermano, aún de depresión, aún de tristeza, aún, hermano, porque estando en esas condiciones es cuando nosotros somos factibles a pecar contra Dios, a olvidar que Dios es nuestro hacedor. Aún allí, Dios tiene la capacidad de darnos el poder de vencer sobre cualquier circunstancia que nos aqueja en la vida. Estábamos escuchando el canto de libre, Dios me hizo libre, ¿verdad? Deberíamos de cantar auténticamente ese canto en nuestras vidas. Deberíamos, hermano, de vivir una vida, hermano, libre de todo pecado. Libre de la inmundicia, hermano, de pecados sexuales. Libre, hermano, de vivir una vida que no es auténtica, hermano. De vivir una vida con envidia, una vida con rencor. Todos nosotros, hermano, necesitamos que Dios nos sane y Dios nos ayude. Jesús venció el pecado, hermano, y la muerte. Jesús venció el pecado y la muerte.
¿Qué tan grande puede ser el pecado, hermano, que te está llevando a ti a la muerte? Cristo lo venció. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. En el versículo 1 del capítulo 8, ese va a ser el tema de la siguiente predicación, pero dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para aquellos, dice, que no andan conforme, dice, a la carne. Así que usted y yo sí podemos dejar de vivir en la carne. Quitarnos aquellas cosas, hermano, que nos impiden, hermano, correr la carrera con soltura. La verdadera victoria, hermano, no está en nuestras propias fuerzas, sino es en permanecer en Cristo. Entre más yo permanezco en Cristo, entre más yo busco a Cristo, Dios me da el poder para poder vencer mis debilidades. Dios me da el poder para vencer. Cuando fallamos, hermano, no tenemos por qué condenarnos, tenemos que correr a Cristo. Pero tienes que reconocerlo. Tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer tu falta. Si no puedes reconocer, hermano, si no puedes reconocerlo, te vas a quedar estático en el mismo lugar, con los mismos errores, con los mismos problemas en tu vida. Necesitamos levantarnos y movernos hacia Cristo. Necesitamos buscar a Cristo. Cristo, hermano, nos perdona. Él nos limpia. Él nos da el poder para poder seguir adelante en nuestras vidas. Yo deseo, hermano, de todo corazón que esta palabra se haga viva en mi vida, en mi propia vida. Que el Señor, hermano, sea un campeón en mi mente, en todos los aspectos de mi vida. Yo deseo que lo mismo para ti, que Cristo, hermano, se convierta en un campeón en tu vida. Deja de tratar de tú de ser el campeón. Permítele a Dios que Él tome las riendas de tus pensamientos, de tus acciones, de tu vida completa. Romanos, hermano, 7 nos muestra una necesidad, que usted y yo tenemos una necesidad diaria con Cristo. No se trata, hermano, de ser perfecto, sino de vivir en dependencia constante con el Espíritu Santo. Y yo quisiera, casi para terminar, llevarlo, hermano, al libro de Salmos capítulo 19. Hay una palabra que nos ayuda, hermano, a saber que tenemos los recursos para tener una victoria, hermano. Dice en el Salmo 19 y el versículo 7, yo le recomendaría subraye esta palabra, este versículo, es poderoso, hermano. Dice, la ley de Jehová, dice, es perfecta. Si usted quiere ser victorioso en la vida, hermano, vayamos a la palabra. Dice, la palabra de Jehová, dice, es perfecta. Dice, ¿que qué? Que convierte el alma. Eso es, hermano, eso yo no puedo explicarle qué tan profundo es esta verdad. Pero la palabra de Dios, hermano, tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de su ser. Aún pedirle al Señor, Señor, hazme saber de mis pecados, aún aquellos, como decía el salmista, aún aquellos de los que me son ocultos. La palabra de Dios tiene el poder. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová, dice, es fiel, dice, que hace sabio al sencillo. Hermano, la palabra de Dios nos quita el orgullo, hermano, en nuestras vidas. Nos hace sencillos. Dice, los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, son rectos. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, estos principios del salmista, usted y yo deberíamos de tener una sed, una hambre de la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón. El precepto de Jehová, dice, es puro, dice, que alumbra, dice, los ojos. El pecado, hermano, siempre tratará de cegar nuestra vista. Tratará de cegar nuestra vista. Tratará de que veamos las cosas de una manera tan corta, donde nada más queramos vernos a nosotros. Pero la palabra de Dios, hermano, va a abrir nuestro entendimiento y nos va a extender, hermano, hacia la grandeza de lo que Dios quiere, no de lo que usted y yo queremos. En el Salmo, hermano, en el Salmo 51
Y todos conocemos este salmo. Pero en el Salmo 51, hermano, dice David, hermano, le ruega al Señor y le dice, ten piedad de mí. Yo creo que David, hermano, entendió, hermano, la magnitud de su pecado. Y David dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice, ten piedad de mí conforme, dice, a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Jesús, hermano, vino a borrar todo esto en la vida de cada uno de nosotros. Dice ahí mismo, hermano, en el versículo 10, el mismo David le dice al Señor, le dice, crea en mí, oh Dios, haz en mí, edifica en mí, le dice David, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque sin santidad no podré verte, Señor. Dice, renueva en mí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu, dice, recto dentro de mí. Es lo que Dios está buscando, hermano, en su pueblo. Es lo que Dios está buscando hacer a través de su palabra. Es lo que Dios está tratando de hacer en tu vida a través de esa relación que tú tienes con Él. Dios, hermano, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios nos recogió de una manera, pero Dios no nos deja allí. Dios quiere llevarnos a un lugar especial en su reino. Un lugar especial, hermano, donde nosotros podamos gozar de su presencia y podamos ser eficientes en lo que nosotros hacemos. Que podamos ser como un solo cuerpo, en una misión, en una visión que Dios nos esté dando a la iglesia. Sin ello, hermano, siempre tendremos una visión muy corta. Primera de Corintios, hermano, la palabra de Dios, Pablo le dice a los corintios, dice, velad, dice, estar firmes, dice, en la fe. Estar firmes en la fe. Y dice, portados, dice, varonilmente. Esa es una buena palabra para nosotros como varones. Pórtense como hombrecitos, dice Pablo. Pórtate como hombre. Pórtate firme. Dice, varonilmente, dice, esfuérzate. Esfuérzate. La liberación y la fortaleza, hermano, viene por la gracia de Dios. Recuérdalo siempre. Te sientes débil en este momento en algún área de tu vida. Busca del Señor. Busca del Señor. El Señor extiende la gracia para nosotros. Dios te ama tanto. Dios te ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Dios te ama tanto. Y vale la pena, hermano, que en esta noche tomes un momento allí en tu lugar y puedas tener, hermano, una pronta reflexión y una pronta oración al Señor en tu vida. Dios tiene la capacidad, hermano, de restaurarte. Dios tiene la capacidad de llevarte a nuevos niveles espirituales en tu vida. Y sabe una cosa, eso depende de usted y de mí, no de Dios. Dios está allí. Dice que Dios, hermano, Jesús dice, está tocando a la puerta, buscando a alguien que quiera abrir esa puerta. Y dice que Él va a entrar y cenar con Él, y Él cenará con Cristo. Dios está esperando, hermano. Constantemente Dios está tan cerca de nosotros, esperando que nosotros rindamos todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón a los pies de Él. ¿Tú lo crees así? Levántese, hermano, y vamos a orar al Señor. Señor, en esta noche reconocemos, Padre, que sin ti, Señor, no podemos hacerla, Señor, en esta vida, Señor. No podemos vivir, Padre, de una vida, Señor, poderosa, Señor. Espiritualmente te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos, Señor, que llenes, Señor, esos vacíos, Señor, dentro de nosotros, Señor. Padre, que esa llenura, Señor, de ti, Señor, sanen esas áreas, Señor, en el alma, Señor, esas heridas en el alma, Señor, que nos llevan, Señor, a luchar por nuestras propias fuerzas y nos llevan constantemente a estar fallando una y otra vez, Señor, en la vida, Señor. Padre, somos incompetentes, Señor, para luchar con esto.
necesitamos, Señor, de tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, de tu aliento, Señor. Necesitamos de ti, Señor, constantemente, Señor. Padre, yo oro, Señor, en esta noche, Señor, en este lugar. Yo oro, Señor. Si al caso, Señor, si al caso hubiera uno, Señor. Padre, si al caso solamente hubiera uno, Señor. Uno que escuchó tu palabra, Señor. Padre, que tú puedas hacer la obra, Señor, en él, Señor. Si acaso uno solamente, Señor, entendió, Señor, la desesperación, Señor, y la miseria que sintió el apóstol Pablo, Señor. Si al menos uno, Señor, en esta noche, Señor, pudiera haber escuchado tu voz esta noche. Padre, yo te ruego, Señor, que toques esa mente, Señor, y ese corazón, Señor. Padre, que tú descubras, Señor, la falta, Señor, que él tiene, Señor. Que tú descubras, Señor, esa falta, Señor, que lo mantiene en conflicto, Señor, en su vida, Señor. Padre, oro, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, Padre, tu sangre, Señor, fue derramada sobre esa cruz del Calvario, Señor. Esa sangre, Señor, fue derramada, Señor, por nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que tú hagas la obra, Señor, en la vida, Señor, de tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a vivir en victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, la grandeza, Señor, de tu reino, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Por favor, Señor, haz la obra, Señor, en la vida de nosotros, Señor. Haz la obra, Señor. No permitas, Señor, que sigamos viviendo, Señor, con las mismas faltas, Señor, con las mismas cadenas, Señor, cargando, Señor, todo el tiempo, Señor. Haz una diferencia, Señor, en esta noche, Señor. Porque bendita, Señor, es tu palabra, Señor, y bendito es tu presencia, Señor. Y en esta noche, Señor, creemos, Señor, que tu presencia, Señor, está aquí, Señor. Que la palabra, Señor, aun cuando nosotros somos faltos, Señor, tu palabra es perfecta, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Pero gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Señor. Porque en ti, Señor, tenemos grandísimas promesas, Señor. Promesas, Señor. Promesas de bien, Señor, sobre nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.